La necesidad de contar es inherente al ser humano. El hombre en todos los momentos ha necesitado contar historias y escuchar las historias que le cuentan los demás. Y esto se remonta a épocas antiquísimas. Bueno, de hecho los historiadores hablan de que esto surge más o menos en el Neolítico, en ese momento en que el hombre busca sobre todo por la noche la seguridad de una cueva, entonces se tiene que enfrentar un poco a la inmensidad un poco del mundo, el infinito de la noche, la oscuridad, es decir, los terrores que amenazan, lo incomprensible de alguna forma que les resulta todo, ¿no? Y una forma de reaccionar frente a todo eso que le es desconocido es buscar palabras que le sirvan para entender, para crear una comprensión de todo eso, ¿no? Yo creo que el mundo del relato siempre tiene que ver no tanto con lo que conocemos, sino con lo que desconocemos. Hay una metáfora que es un poco simple, pero que me gusta mucho, es ver el cuento como una casa de palabras. Es decir, el adulto levanta una especie como de casa de palabras para que el niño se sienta al resguardo de los peligros en ese momento. Y este es el don un poco del relato, pero también el don del contar, el don de la palabra dicha. Si lo pensamos bien, le hacemos que el niño o la niña se quede solo en el momento más inadecuado del mundo, porque es justo cuando llega la noche. Entonces pedir a un niño o una niña que se quede solo en medio de la oscuridad, pues es un acto que desde un punto de vista racional es casi un acto de crueldad. Y sin embargo se lo pedimos porque tratamos de convencerle de que se tiene que acostar, porque al día siguiente tiene que ir al colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque claro, eso el niño no lo entiende. El niño lo que va a entender es que al quedarse solo, ese mundo, el mundo de lo oscuro, se va a abrir como una amenaza ante él. Y entonces no quiere que su padre, que su madre, que el adulto que está con él se marche. Es una manera como de decirle al adulto, no te marches todavía, quédate un poco más. Entonces esa historia tiene un valor por dos cosas, ¿no? En primer lugar, por el contenido de la historia, porque los cuentos, todos los cuentos tradicionales, proceden de este mundo anterior, han pasado de generación en generación, no sabemos exactamente cuándo se originan, entonces por lo tanto todos esos relatos primeros contienen una extraña sabiduría acerca de la vida. Pero luego también el cuento es importante porque es contado por alguien, y es contado por alguien querido. O sea, no solamente importa lo que se cuenta, sino quién lo cuenta. El cuento se transforma entonces en un acto de amor. Es una forma un poco del adulto, de la madre, del padre, del abuelo, de situarse al lado del niño y de decirle, mira, no te preocupes, ahora te vas a quedar solo, pero yo voy a estar a tu lado. Y este cuento es un poco como un regalo que yo te doy, ¿no? Pues para que tengas tranquilidad, ¿no? En los cuentos siempre tiene que haber elementos inquietantes, siempre tiene que estar presente un poco la oscuridad, porque la oscuridad forma parte del niño, y el niño lo que pide cuando se le está contando un cuento es que ese cuento tenga que ver con las cosas que él siente. Por ejemplo, en un cuento como Caperucita Roja, ahora hay versiones y gente que dice hay que eliminar el lobo, porque eso es muy siniestro, porque asustamos a los niños, etcétera, ¿no? Pero claro, no se asusta al niño. Es decir, el miedo ya está en el niño, no es el cuento el que hace que el niño tenga miedo. El miedo es previo al contar el cuento, y precisamente lo que hace el cuento es darle recursos para enfrentarse a ese miedo, ¿no? El lobo en Caperucita representa muchas cosas. Si pensamos que Caperucita es una niña que está a punto de hacerse una mujer, entonces el lobo representa la noche, representa el sexo, representa el alcohol, representa todo eso que un adolescente necesariamente debe explorar para crecer humanamente. Podemos decir que es mejor no exponerse a todo eso, pero si no se expone a todo eso, vive. Luego, de alguna forma, el lobo representa la vitalidad, con toda su contradicción y con todos sus peligros. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Chesterton. Chesterton decía, el dragón ya está en el niño, y lo que hace el cuento es darle el caballero que le permita enfrentarse a ese dragón o dialogar con él, ¿no? El dragón simboliza todos los impulsos destructivos que hay en el niño, la agresividad, el deseo de venganza, el ansia de poder. Y entonces, por lo tanto, el cuento lo que hace es reconocer que eso está en el niño, pero a la vez le ofrece el caballero que le va a permitir enfrentarse a ese dragón y dialogar con él, o en caso de que ese dragón sea incontrolable, pues acabar con él como hace San Jorge, ¿no?
Por eso también Chesterton decía que los cuentos de hadas es la verdadera literatura realista. ¿Qué quería decir con esto? Que el que quiera saber lo que hay en el corazón de un niño, en vez de preguntar a psicólogos, a pedagogos, a pediatras, a cualquiera de los múltiples especialistas que hay en torno al mundo de la infancia, tiene una forma muy sencilla de saberlo, abriendo los cuentos de los hermanos Grimm. Y este es el don un poco del relato, pero también el don del contar, el don de la palabra dicha, porque la palabra dicha, digamos, hace presente el cuerpo, va más allá, digamos, de la escritura surge después, es una forma, digamos, de conservar la memoria de todas esas historias que de otra forma se habrían perdido, pero cuando de verdad un cuento vive es en la voz de alguien, y yo me atrevería a decir en la voz de alguien amado.